que, que la locomotora, el Inca. Lo que pasa es que esa misma violencia que es el combustible se les vuelve en contra muchas veces. Es correcto, y a eso voy. Claro, ¿viste? Que cuando tú eres boxeador y si te vuelves muy exitoso, se te apaga ese combustible. O si lo mantienes y lo llevas al exceso, terminan pasando lo que le pasó al Inca Valero. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido adorador Grexmax33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro de Entre Mates y Arepas. Y sí, hoy viernes 22 de agosto, estamos transitando el mes de agosto. Nosotros a través del frío y en otras latitudes del planeta a través del verano. Pero nada, estamos aquí para, entre amigos, compartir con un cafecito y con un mate para poder conversar nuevamente en este capítulo de Entre Mates y Arepas. El día de hoy va a ser un día especial, pero vamos a obviamente invitar a nuestro querido Armando para iniciar este programa especial. Armando. Hola Max, hola Greg, perdón. ¿Cómo estás? Preparando mi mate. Sí, es un programa especial, es muy, muy emotivo para mí. Sí, efectivamente va a ser un poco más emotivo para mi querido Armando, porque obviamente el día de hoy le vamos a estar rindiendo un pequeño homenaje a la querida y muy conocida Alejandra Oliveras, la locomotora, que obviamente yo la conocí después que tuvo, si mal no recuerdo, una entrevista con Fantino, el entrevistador argentino, donde ella decía que nos vamos a morir. O sea, tenés que disfrutar, ¿a qué le vas a tener miedo? Y obviamente su vida fue una muestra de lo que es perseverancia y tolerancia, porque ella tuvo una vida bastante fuerte. Así que el día de hoy le vamos a estar rendiendo homenaje a mi querida Alejandra. Le damos el paso a mi querido Armando, que está ansioso por hablar, para iniciar No, el programa. Armando. nada, lamento que no hubiéramos podido, nosotros, bueno, vos tuviste la Lo intención de intentamos. conectarla, lo intentamos porque realmente valía la pena entrevistarla a esta mujer. Y no lo pudimos, me dolió mucho. Mira, yo te cuento mi historia. El martes 29 de julio yo entreno boxeo, obviamente, en un gimnasio, el Álvarez Box de Bernal, pero el día 29 de julio de este año, don Julio Álvarez, que es el dueño del boxeo, del gimnasio, hizo un ritual que yo desconocía. Antes de empezar la clase de box, nos dijo, hoy vamos a hacer un ritual que se hace en el mundo del boxeo. Él es árbitro de la Federación Argentina de Boxeo. Dijo esto, vamos a hacer un ritual para despedir a un grande cuando se ha ido. Y tocó 3 veces la famosa campana del ring, pidiendo un minuto de silencio por la locomotora. Y dijo, despedimos a Alejandra la locomotora Oliveras. Nació pobre y murió pobre. Murió como vivió toda su vida, peleando. Y hubo un minuto de silencio sacro. O sea, don Julio Álvarez para mí, bueno, es cuando a mí me dicen, ¿vos has entrenado boxeo? Sí. Digo, pero he tenido un privilegio. Entrenar con el entrenador de Rocky, que eso es don Julio Álvarez, con la sabiduría del entrenador de Rocky, pero en sillas de rueda, de Rocky 1, ¿no? El actor que hace Rocky 1. Y nuestro vínculo se afianzó durante la pandemia, porque viste que había restricciones de salir, entonces yo salí de mi casa como a escondidas en septiembre, y tuve el privilegio de que el viejo me entrenara solo a mí. Entonces tuve el privilegio de hablar y de tocar temas de su vida que merecerían ser escritos, escribir un libro, porque, bueno, fue policía, fue guardaespaldas de famosos, conoce la historia de muchos boxeadores argentinos, cosas, viste, conoce la historia de todos. Entonces dije, si don Julio le hace un homenaje a la locomotora es porque la locomotora ha sido impecable. Yo a don Julio también, esto es una anécdota, le digo mi Google de carne y hueso del peronismo. Él es peronista,
peronistas de la vieja guardia, cuando yo quiero saber algo del peronismo, del peronismo detrás de escena, del que no te cuentan los historiadores, se lo pregunto a don Julio. Bueno, Alejandra Locomotora Oliveras nació en el Carmen, un pequeño pueblo de la provincia de Jujuy, al norte de la Argentina, dentro de una familia numerosa que luchar por sobrevivir, por subsistir. Su hogar siempre fue modesto, con bóvedas de adobes, con techos que dejaban pasar el frío en invierno y el calor agobierta en verano. Es decir, en la locomotora se cumple alguna condición como necesaria, pero no suficiente para ser un buen boxeador, que es que padeció el hambre y la marginación. Los otros días, en una entrevista que vi a Tyson, ¿no? Donde él decía, boxeador al que la locomotora admiraba también, le decía Tyson, mi hijo más grande quiere boxear y ya lo está entrenando, dice, pero no tiene hambre, él nunca ha sentido el hambre. La locomotora sí, desde muy pequeña conoció la rudeza de la escasez. Es decir, había días en que en la mesa no tenía más que un pedazo de pan y un mate cocido. Mate cocido le hacemos nosotros a hacerse, en vez de hacerse un té en saquito, al saquito se le pone yerba mate y hace lo mismo que un té, pero con yerba mate y sale más barato que el té, con un poco de azúcar. Y la infancia de la locomotora también no solamente estuvo marcado por esta escasez, por ese hambre que te empuja sino también por trabajos que hoy sorprenderían por la edad en los que los asumía. O sea, recogía maní bajo el sol implacable, ya se traslada después con su familia a una provincia, a la provincia de Córdoba, donde participaba en las recolecciones de maní. Ella recuerda esa parte de la infancia, o sea, donde recogía maní bajo el sol o bajo el frío, o cuidaba los animales de vecinos a cambio de algunas monedas o de un poco de comida, y ayudaba a las tareas del campo con la naturalidad de quien sabe que su esfuerzo es parte del sostén familiar. Obviamente no tenía el lujo de juguete nuevo, ni de vacaciones, ni de ropa nueva. El entretenimiento en su infancia surgía de inventar juegos con lo que había a mano, mientras que el verdadero desafío cotidiano era acompañar a sus padres en la lucha por conseguir lo básico. Entonces, en ese entorno, la supervivencia era una labor diaria y los sueños, aunque intensos, parecían ser tan frágiles como una hoja seca en manos del viento, en manos de la tempestad. Durante su adolescencia, no sé si llamarle adolescencia a los 14 años, pero ella queda embarazada de su primer hijo, o sea, no sé si es preadolescente, ¿viste? Y empieza a sufrir la violencia de un hombre que era mucho mayor que ella, cuando estaba embarazada. Una violencia, un maltrato físico, y gratuito, volátil y aleatorio. Y aquello no solo marca su cuerpo, sino su espíritu y la empuja, como sucede en muchos casos de estas infancias maltratadas, a un desarrollo, a una adultez forzada. Tenemos que un impacto doble. Y por un lado, la vulnerabilidad de una niña expuesta al maltrato, porque era una niña, o sea, y a la manipulación, y por otro lado, el peso inmenso de a tan corta edad traer al mundo un hijo, tuvo dos con este hombre, y criarlos, sin un apoyo real. Es en ese entorno donde yo también le he escuchado en algunas entrevistas, donde ella iba a trabajar y contaba qué pasaba delante de un gimnasio y pide permiso o sea, primero, o sea, no sabía cómo defenderse de este hombre que le pegaba, del padre de sus hijos que le pegaba. Y pasa por un gimnasio de box donde ve a la gente entrenar y pregunta si ella podía aprender. Entonces empieza, le dicen que sí, obviamente no podías pagarse una cuota en el gimnasio, entonces empieza a entrenar también en su casa haciendo flexiones y qué sé yo.
empieza a adquirir la técnica del boxeo a escondidas de su marido, hasta que pregunta si estaba ya lista, si ya podía pegar. A todo esto estaba instalada en una casilla improvisada, construida con chapas de madera, sin baños, sin baño ni conexión eléctrica. Obviamente el frío se colaba por cada rendija en el invierno y el verano te cocinaba. Entonces, no sé, vivió, como te digo, en ese entorno. Ese es el caldo de cultivo. Esa es la condición necesaria, pero no suficiente, que va a hacer que un día llegue el marido de Alejandra, violento, dispuesto a pegarle, y ella, en vez de encogerse y soportar, le da una piña, de las que había, piñas, un puñetazo de las que había aprendido en el boxeo, y lo sienta de culo debajo de una mesa. Y ese impacto no solamente detuvo al agresor, sino que cortó ese vínculo que la mantenía atrapada. Ella vuelve a su casa, a la casa de sus padres. Ella cuenta que ya tenía, para esa época tenía 2 hijos, ¿no? Y cuenta que la familia sí la recibe de nuevo, y rápidamente ingresa al boxeo, del boxeo amateur y al boxeo después con al boxeo profesional. Ella se trasladaba siempre en moto para ir al gimnasio, que ahora sí entrenaba en forma sistemática, y además tuvo que soportar los prejuicios y las burlas, porque ha sido una de las pioneras del boxeo femenino argentino llevado al más alto nivel. La primera fue la Tigresa Acuña, pero ella puso el boxeo femenino realmente en un podio. Y su amor al oficio, o sea, por el oficio de entrenar, la lleva al encuentro con Amílcar Brusa, que es un histórico entrenador argentino que sacó 14, don Amílcar, sacó 14 campeones del box mundiales. Fue uno de los entrenadores más importantes de la historia argentina. Y es uno de los, su figura es muy influyente a nivel mundial, o sea, tiene un lugar en el rincón de la fama del box, pero fundamentalmente el nombre de Amílcar Brusas quedó ligado primero a Carlos Monzón. No sé si sabes de Carlos Monzón, un boxeador argentino, que era muy bueno técnicamente, pero como persona muy, muy cuestionable, ¿no? Esto sucede, viste, con los boxeadores, viste, la historia del boxeo es muy, muy particular. Pero digamos, contacta a Amílcar. Amílcar en un momento era reticente, viste, contra el boxeo femenino, no creía en el boxeo femenino, pero la acepta como discípula a la locomotora, y la locomotora se va a vivir a la casa de Amílcar Brusa. Y es ahí donde está otra vez, viste, la vida de la locomotora es la vida del viaje del héroe. Y es ahí, en ese punto de inflexión, donde ella consigue el mentor. El mentor, como de Rocky en la película 1, que es el mentor, el personaje sabio y viejo que la somete a una disciplina. Bruce era famoso porque sometía a sus discípulos a una disciplina férrea, o sea, absolutamente férrea, espartana. Y también era famoso para tener un ojo clínico para detectar talentos en el boxeo. Y la frase más famosa que recordaba Alejandra Olivares, que le dice a Amílcar Brusa, es: el gimnasio nunca te va a traicionar. Si entrenas, nadie te puede ganar. Y llevó a tatuarse esa frase en un brazo. Tatuarse, no sé, en la piel, no sé dónde. Y esto lo hace como... La vida de la locomotora es entrañable. Nada, te doy el paso. Fíjate una cosa, obviamente cuando tú hablas de Rocky, ese mentor se llamaba Mickey,
protagonizado o caracterizado por el actor Burgess Meredith, que era reconocido por ser el pingüino en la El serie pingüino de Batman. de Batman, la serie de los años 60, esa que Eh, era muy cómica, y él era el pingüino. Burgess Meredith, que era un gran actor, y obviamente todos lo recuerdan por eso y por Mickey. Y que ciertamente tú dijiste algo importante, y es el hecho de que yo también vi esa entrevista de Tyson que se hizo muy viral en lo que fue redes sociales, y que todo boxeador tiene exactamente el mismo componente. Yo no he conocido un boxeador, o no recuerdo un boxeador que haya venido de una clase alta y se haya no, convertido en campeón no, mundial. No lo recuerdo, no ha pasado, porque el no. boxeo se asocia a lo que es la pobreza, a lo que realmente es levantarse y construirse. Y obviamente es lo que nos presenta Rocky en su película. O sea, Rocky era un don nadie, un peleador más del montón, que tiene hambre de convertirse el campeón y le dan esa ñanguita así chiquita y termina derrotando a Apollo Creed. Y precisamente, cuando tú dijiste lo de tener hambre, en la tercera película, donde pelea con Clubber eh, una de las frases que le dice a Apolo es: Rocco, pero es que tú perdiste el hambre, te convertiste en un producto, y la película tercera plantea eso. Entonces, en el caso de la locomotora, a mí una de las cosas y te lo comentaba, que más me llamó la atención fue la primera vez que yo supe de ella, con esa entrevista ante Infantino, donde ella decía: pero es que nos vamos a morir, ¿a qué le vas a tener miedo a la vida? Y es que es cierto, no hay que tenerle miedo. Y esa fue su premisa, ese fue su gancho, que la fue reconociendo hace unos 2, 3 años, porque esa entrevista con Fantino no tiene mucho tiempo. Eh, y que prácticamente era su lema y su mantra, y que terminó siendo una verdad. Ella terminó partiendo muy joven, porque era una mujer de 47 años en esta época Re es joven, re ser joven. joven. Yo tengo 43 y yo me quedé impactado porque dije: Alejandra me llevaba a mí, voy a cumplir 44 este año, 3, 4 años. O sea, y fue una persona que se fue súper joven y que todavía tenía mucho que dar, pero obviamente hay un precio que pagar por toda esa historia, por todo ese desgaste energético, porque vivir esa vida que vivió ella fue realmente fuerte. Y una de las cosas que me viene a la mente como buen cinematógrafo que yo soy, como buen director, hay una película de Jennifer López, J-Lo, con Billy Campbell del año 2002 que se llama Enough, o en español sería No Más, que precisamente es la historia de una mujer que se casa con un constructor rico, pero este constructor rico, que era perfecto, termina siendo todo un hijo de su mamá, y la golpeaba hasta que ella se entrena y aprende a pelear. Y el clímax de la película, los estoy spoileando si no la han visto, bueno, una película que tiene más de 23 años de haber sido estrenada, ella termina dándole una paliza a su maltratador al final de la película, y termina cerrando esto. O tú contabas esa primera vez que ella golpeó al padre de sus hijos para darle un final, un finiquito a lo que era ese maltrato. Me recordó a esa película. Y es una situación que se ha presentado normalizada, y yo diría que es lamentable, en casi toda América Latina. Obviamente hay países donde ha predominado un poco más que en otros. Por ejemplo, en Venezuela, a finales de lo que era los años 80 y principios de los 90, hubo una liberación femenina con la ruptura del patrón tradicional de la familia, donde nacieron las madres solteras, las madres jóvenes, y se fue rompiendo eso. Pero en Venezuela había una película muy famosa, muy reconocida, que se llama Macu, la mujer del policía, donde precisamente ella termina muriendo producto del maltrato, producto de toda la situación, porque el policía estaba obsesionado con Macu y la termina matando. Los estoy spoileando, pero una película del año, si no me equivoco, 87, 88, o sea, ya tiene más de 40 años. Pero es una situación que se plantea muy común. La historia de la locomotora, obviamente, la locomotora termina siendo
un exponente de lo que es la superación femenina sin tanto adorno y sin tanta, por así decirlo, tanto show, porque ¿qué es lo que termina pasando? Las feministas actuales, hay un sector feminista que son esas mujeres que se disfrazan, se pintan, destruyen, insultan, creen que realmente tienen la patente de corso por ser mujeres, y estoy siendo responsable de lo que estoy diciendo, como siempre lo digo, de hacer lo que dicen e imponer sus ideas. Pero la locomotora, una de las cosas que yo admiraba era su discurso y su historia representaba, a pesar de haber sido una mujer maltratada por los hombres, su historia reivindicaba, ella siempre lo decía, a los hombres hay que respetarlo, hay que exaltarlos. Y ella representaba realmente lo que era la superación femenina. Y nunca reservó en su corazón. Porque cada una de sus entrevistas tú te dabas cuenta de que era una mujer genuina, de que de ella fluía un amor puro, que a pesar de haber sido expuesto a todo este maltrato, que es lamentablemente aún en nuestro siglo XXI, año 25, normalizado en nuestras sociedades latinoamericanas, ella representaba lo que era la exaltación de la superación femenina. Armando. Estaba pensando mientras hablaba, una vez tuve un amigo psicólogo, ¿no? Que hablamos mucho con este psicólogo de Nietzsche, la genealogía de la moral, y él tenía una teoría que era el de la trampa subconsciente de la autopunición. Es decir, cuando vos te rebelás, decía, contra una figura paterna, si subconscientemente, y esto lo hemos tratado en el programa de Matrix, tejes una trama de autopunición para autopunirte por esta sublevación contra la figura paterna. En este caso sería la sublevación de ese marido que ella castiga. Me pregunto si no fue eso lo que la lleva a la muerte, a la locomotora. También hemos hablado, ¿te acordás de si el destino estaba descrito o no? Y que Jung decía, hasta que no hagas consciente tu subconsciente vas a llamar destino a lo que te acontece. Y que después vamos a hablar, ella sí hacía análisis, o sea, hacía análisis, es muy común en Argentina hacer análisis. Pero bueno, volviendo a ella, después de su entrenamiento con Don Amílcar, en el 2006, el mundo del boxeo fue testigo de uno de los momentos más memorables de la carrera de Alejandra. Fue en México, frente a un público encendido, se midió contra Jackie Navas, una de las peleadoras más respetadas y difíciles de su división, y la pelea fue un combate intenso, de ritmo alto, en el que Alejandra no solamente demuestra su fuerza física, sino también una estrategia precisa y una resistencia mental a prueba de todo. No solamente eso, sino que ella creo que se fractura esto, el metatarso de este nudillo en dos partes. Estaba dolida, ¿entendés? Y la noquea a Jackie Navas con la mano izquierda. Y vuelvo a mi entrenador de boxeo, don Julio, siempre nos hace entrenar con la izquierda, cambiar de mano. Me dice, ¿qué pasa si se te lastima la mano derecha? O sea, ¿qué sucede? O sea, esto sucede y le sucedió a la locomotora. Y en un momento decisivo, ella la noquea con la mano izquierda y se consagra en esta pelea como campeona mundial super gallo, un título que había soñado siempre de esos días donde se escapaba, entrenaba a escondidas del marido y entrenaba con guantes prestados y zapatillas gastadas. Pero ese triunfo se vio empañado, como va a suceder varias veces en la vida de esta mujer, esta gran mujer. De inmediato, al regresar a la Argentina, descubre que el dinero de la pelea había desaparecido. No habían explicaciones claras, solo la amarga certeza de haber sido traicionada por las personas en las que más confiaba. Y ese golpe económico, sin embargo, no fue el más cruel. Poco después vino a saber una verdad más dolorosa, o sea, que su pareja mantenía una relación amorosa con su propia hermana. La traición, la doble traición, le clavó hondo,
como un puño bajo que deja sin aire, no solo por la infidelidad en sí, sino porque venía de las personas que formaban parte de su círculo íntimo. Para aquello, para cualquier persona, aquello podría haber significado un derrumbe emocional, un quiebre difícil de levantarse, pero en Alejandra provocó exactamente el efecto contrario, exactamente lo que, o sea, la rabia, la tristeza, la decepción, se transformaron en combustible para su motor, para el motor de la locomotora. Y decidió que ni el robo ni la traición iban a definir su historia. Regresó al gimnasio con más hambre de gloria que nunca, entrenando con una disciplina feroz, con cada golpe dirigido a limpiar las heridas visibles y las invisibles que llevaba dentro. En vez de dejar que la amargura la consumiera, la convirtió en determinación. No solamente se trataba de defender el título en su próxima defensa, o sea, ya era campeona mundial, se trataba de defender su dignidad, su historia, su derecho a levantarse siempre, incluso cuando la vida la dejaba entre las cuerdas, y esto se va a repetir constantemente en la vida de esta gran mujer. Pero más allá del ring, Alejandra tenía una vocación social y política, es decir, venía de la nada, venía del margen. Su carrera política, deportiva, realmente fue extraordinaria. Ella decía que tenía los mismos logros de Floyd Mayweather, pero que no podía ganar lo mismo, y que le habían dicho en Estados Unidos, pero ¿por qué yo no puedo ganar lo mismo que Floyd Mayweather teniendo los mismos títulos, las mismas títulos de él? O sea, subió de categorías y ganó 5 categorías, tenía el reconocimiento de la revista Guinness, y le dijo, ¿por qué vos no tenés bola? Porque you don't have balls, le dijeron en inglés. Pero Alejandra nunca concibió su éxito individual como un logro individual, sino que como una plataforma desde la cual podía tender puentes hacia los que más lo necesitaban. Es una mina que nunca se olvidó de sus orígenes. Y así nace el Team Locomotora. Mucho más que un grupo de entrenamiento, era un espacio de puertas abiertas donde chicos y chicas de barrios vulnerables se encontraban no solo a la locomotora, no solamente un ring, no solo un par de guantes con los cuales entrenar, sino un refugio emocional. Me hace acordar también a Manny Pacquiao, no sé si lo conoces, el boxeador filipino, que también Manny Pacquiao conoció el hambre, tenía que dormir en el ring del gimnasio en Filipinas, y cuando él se hace campeón mundial y gana millones de dólares, construye un lugar donde los boxeadores filipinos podían entrenar y dormir dignamente. Obviamente, estamos hablando, generalmente el boxeo se nutre de personas totalmente desfavorecidas, con hambre de gloria y con hambre físico. Entonces, en ese gimnasio, en el Team Locomotora, enseñaba técnicas de boxeo, pero también valores como la disciplina, el respeto, la perseverancia. Y ella solía decir que un pibe que entrena es un pibe que se aleja de la calle, y que se aleja de las drogas, y que se aleja de un final devastador. Y lo demostraba también recorriendo merenderos, recolectando alimentos, organizando eventos para sostener esos lugares. No importaba si el entrenamiento se daba en un gimnasio o en un patio improvisado. La importancia para ella era que eso sucediese, que llegara todo, transmitir ese espíritu de lucha. Y ese mismo espíritu de lucha la llevó a dar un paso más. En el 2025 fue elegida como convencional constituyente en la provincia de Santa Fe. Ella tenía, creo que, residencia en Santa Fe porque se había mudado a la casa de Amílcar Brusa, y ahí había comprado cerca de la casa de Amílcar una casa, y tenía un gimnasio. Se funda en el 2020 con la pandemia, ella lo cuenta en varias entrevistas. Pero su candidatura no fue la típica movida política, sino una extensión natural para mí de su vocación por ayudar. Alejandra quería llevar al ámbito legislativo la misma energía con la que entrenaba y guiaba sus
o sea, era directa, honesta, orientada a los resultados. Y no sé hasta qué punto, y no me quiero poner conspiranoico, eso convenía, ¿entendés? El liderazgo de ella era un liderazgo que trascendía el deporte y se anclaba en la acción concreta, fusionando la pasión del atleta con la responsabilidad de la ciudadana comprometida y la ciudadana que viene desde abajo, desde el barro, que conoce lo que son las necesidades y las conoce en primera persona. Nada, te doy el pase. Sí, cuando tú estabas hablando al principio, como siempre, como buen cinematógrafo y director de cine, cuando ella se rompe el metatarso de la mano derecha y la golpea con la izquierda, eso me recordó a la película de Russell Crowe del año 2005 llamada Cinderella Man, que era en base a la historia de James J. Braddock, que era un boxeador que se hizo muy famoso en la época de lo que era la Gran Depresión norteamericana del año 29, y que él se fractura y obviamente sale de pelear su mano derecha y obviamente le tienen que enyesar y se ve obligado obviamente en esa época a trabajar de lo que fuera para mantener a su familia y fortalece el brazo izquierdo y eso lo hace regresar y cuando regresa se vuelve a convertir en campeón mundial con la mano izquierda. Y eso ha sido importante a lo largo del tiempo. Y hay algo relevante cuando tú nombraste obviamente a Manny Pacquiao. Yo he visto boxeo desde que era niño y mi primera película que recuerdo fue aquella famosa pelea entre Sugar Ray Leonard y Marvin Hagler, donde Sugar Ray, esa pelea fue tenaz, recuerdo yo cuando era niño y las películas, las peleas de boxeo la pasaban a altas horas de la noche, recuerdo yo que era niñito, yo tenía como 6, 7 años y la vi por primera vez y a partir de ahí obviamente yo veía el boxeo no como el deporte primario para mí, porque siempre fue el béisbol, pero fui conociendo y el último gran boxeador que yo obviamente seguí fue Manny Pacquiao, porque obviamente el Pac-Man, como se autodenomina, el Pac-Man, sí. Él tenía peleas extraordinarias y también vi obviamente la carrera de Oscar de la Hoya, pero aquí hay un punto importante y que termina pasando y que volvemos otra vez a la historia de Rocky cuando el boxeador se eleva por encima de ese éxito y pierde el hambre. Y si tú vas revisando la historia de los grandes boxeadores, te das cuenta de que cuando llegan al clímax, donde se convierten en figuras, donde empiezan a hacer comerciales, donde salen en películas, donde se vuelven famosos, pierden el hambre. Le pasó a Mike Tyson. Mike Tyson cuando tuvo todo el dinero del mundo, terminó en la cárcel porque se volvió loco. Hasta un tigre. La historia del tigre es verdad. Él se compró un tigre y se lo mostró en una fiesta, se los mostró y eso fue un desmadre. Y tuvo a las mujeres que quiso. Le pasó a Lennox Lewis. Cuando Lennox Lewis, pero en menor intensidad, campeón mundial de pesos pesados, ¿qué pasó? Perdió el hambre. Oscar de la Hoya, cuando se convirtió en una persona hiper famosa con dinero, perdió el hambre y lo bajaron de allí. Y en cierto modo le pasó al Pac-Man cuando se empezó a meter más en la política y dejó de entrenar y perdió esa fuerza, porque es el combustible que mueve a todos los boxeadores. Pero en el caso de Alejandra, no pasó eso. Ella siempre se mantuvo intacta, congruente en lo que representa un boxeador. No se dejó amilanar por el éxito. El éxito no se le metió en la cabeza y no le bajó el hambre, sino que lo trasladó para poder ayudar a esas personas que realmente se ven necesitadas. Porque, por ejemplo, en Venezuela, el boxeo siempre se asoció y los grandes boxeadores venezolanos vinieron de los barrios, de las zonas pobres. Y el primer medallista olímpico de Venezuela, que ahorita no me viene el nombre a la mente, venía de un barrio. Y grandes boxeadores venezolanos vinieron de un barrio. Pero recuerdo un boxeador que se vuelve famoso, gana el título mundial
y termina metiéndose a delincuente porque no se mantuvo congruente en lo que era. Obviamente hay un gran boxeador, el Inca Valero, que El obviamente Inca Valero. Armando, Merecería una historia, una sí, aparte el Inca. sí, O le sea, vamos a hacer un realmente, o programa sea, al Inca no, Valero no, el también. Inca, viste, o sea, el Inca es el ejemplo clásico de la trama de la autopunición, subconsciente de la Correcto, autopunición. es Además, correcto. han surgido, viste, teorías medias conspirativas. Hay cosas que no cuadran en la muerte del Inca. ¿Entendés? Sí, Así eso lo es. vamos a hablar en Gran un programa. boxeador. Claro, Gran boxeador, claro, condenable por la parte que sabemos, ¿viste? Pero desde el punto de vista, o sea, un tipo que tenía hambre, o sea, un Rocky que venía de abajo, o sea, de la misma extracción que la locomotora, el Inca. Lo que pasa es que esa misma violencia que es el combustible se les vuelve en contra muchas veces. es correcto, y a eso voy. Claro, ¿viste? Que cuando tú eres boxeador y si te vuelves muy exitoso, se te apaga ese combustible. O si lo mantienes y lo llevas al exceso, terminan pasando lo que le pasó al Inca Valero. Pero en la locomotora no pasó eso. La locomotora siempre se mantuvo de manera ecuánime a través del tiempo, porque cuando tú revisas su historia, a pesar de todas las cosas complejas, ella fue el catalizador que la llevó a convertirse en quien era. Obviamente, cuando tú revisas desde el punto de vista clínico, ese ACV que termina llevándose físicamente a la locomotora, lo más probable es que haya sido producto de todos los golpes y toda la vida complicada que llevó a través Sí. de su vida, porque hay secuelas que se presentan a lo largo del tiempo. Armando. Nada, también vi una entrevista a la psicóloga, ella se psicoanalizaba, o sea, está la entrevista ahí de Alicia Cross a la psicóloga, y en esta entrevista ofrece una mirada que desnudó eh, un lado, como te digo, de Alejandra, que pocas veces se veía en público. O sea, todos conocían a la locomotora que subía al ring, con el mentón alto, los puños listos, la mirada que intimidaba, pero muchos lados sabían de la mujer que en la intimidad seguía cargando con heridas antiguas. O sea, para Croza, para su psicóloga, aquella fuerza que irradiaba no era una condición innata, sino una construcción eh, trabajosa, eh, antigua y dolorosa. La fuerza de Alejandra era el resultado de años de aprender a soportar, a resistir y sobre todo a no mostrar debilidad frente a un mundo que parecía cebarse en las grietas de los más vulnerables. Croza describía esa crudeza como una armadura que Alejandra no se ponía solo para pelear en el cuadrilátero, sino para salir todos los días a la vida. Era un blindaje forjado en el hambre, en la violencia, en las traiciones, en la soledad de una adolescencia robada sino inexistente. Y aunque esa corteza la protegía, debajo de cada placa metálica había una mujer sensible que sentía las viejas heridas arder en los días fríos y que a veces dejaba caer el escudo en la privacidad de la consulta. Croza dice que el trabajo terapéutico entre ambas no fue sencillo. Alejandra llegaba a las sesiones con la misma intensidad con la que entrenaba, ¿no? Directa, determinada, pero con una resistencia natural a dejar que otros vieran lo que había detrás de esa armadura. Incluso decía que en un lado le dicen que esas frases motivacionales, ella daba conferencias y charlas motivacionales, que ella creía que en el fondo esa frase se la decía a sí misma, ¿entendés? Que tenía la necesidad de constantemente mantener vivo el legado de ser la campeona, que vivía siempre con el tiempo jugado y viste que fue constitucionalista en la provincia de Santa Fe. Santa Fe está a 5 horas de manejo de Buenos Aires y dice que iba a la consulta y decía, bueno, de acá me voy a Santa Fe, me voy a manejar 5 o 6 horas hasta Santa Fe. Le decía, pero come algo, le decía Alejandra. Le decía, no, no puedo comer porque si no me duermo en el camino y me mato si como algo. ¿Entendés? O sea,
La línea que recorrieron juntas era delgada y tensa, como caminar sobre un cable suspendido. De un lado, la potencia de una atleta acostumbrada a resolverlo todo con el esfuerzo físico y la determinación y el empuje, y de otro lado, la necesidad de darle espacio a la fragilidad, de aceptar que sanar no es siempre una condición de fuerza, sino también permitirse sentir y soltar. Según esta psicóloga, Croza, este carácter inquebrantable, ¿no?, de la locomotora tenía raíces profundas en la infancia. Crecer en un entorno donde nada estaba garantizado le enseñó una lección dura. No podía depender de la promesa de nadie, solo de lo que ella misma fuera capaz de construir. Y así nació la convicción que marcó su vida y que se tatuó: el gimnasio nunca te va a traicionar. Esta frase, que muchos veían como simple lema deportivo, era para Alejandra una verdad absoluta. En el gimnasio, en cada gota de sudor se transformaba en progreso, cada golpe lanzado tenía un propósito, cada repetición era un paso más en la certeza de que el esfuerzo era la única garantía. Para ella, entrenar no era únicamente prepararse para un combate, era reafirmar su propia existencia, era demostrarse que todavía tenía el control, que mientras pudiera levantarse de la lona física o emocionalmente, nada ni nadie le iba a poder arrebatarle la dignidad. El gimnasio era su refugio, su templo, el lugar donde las traiciones, y los miedos y las pérdidas no tenían cabida. Allí Alejandra nunca fue víctima de una infancia dura o de relaciones tóxicas. Allí Alejandra fue pura potencia, una voluntad que golpeaba más fuerte que cualquier adversidad. Y cuando le pregunta la periodista a Croza, dice: ¿qué pensás que buscaba en última instancia Alejandra en la terapia? Y porque también estudiaba psicología, fíjate vos, estaba estudiando psicología. Y me partió el alma eso. Dice, buscaba saber quién era, ¿entendés? Eso es lo que contesta la psicóloga. Buscaba saber en profundidad, en última instancia, quién era ella. Y en julio del 2025, hace poco, Alejandra, bueno, como todos saben, sufrió un golpe que no vino de un rival, sino de su propio cuerpo. Este accidente cerebrovascular isquémico masivo, y fue el 14 de julio cuando comenzó la emergencia, donde fue trasladada, donde estuvo 15 días en un hospital público. Se desató una polémica, se politizó el estadio el ingreso, viste, de Alejandra a un hospital público. Decía ella que defendía las ideas, viste, de la privatización, aunque era una mujer, viste, estaba alineada con la derecha, si no hubiera tenido una especie... Se politizó eso, ¿entendés? Los italianos le llaman a eso chacalaggio. O sea, cuando los chacales, viste, podés expresar en algunas lenguas con una palabra todo un concepto que en otros idiomas, viste, te necesitas más de una palabra, una frase. A eso le llaman cuando los chacales, viste, se juntan para comer de un cadáver. Se produjo un chacalaggio político con la muerte de ella. Con la muerte no, con el estadio de ella. Esos 14 días y por último se produce la muerte, ¿no? Que fue una despedida abrupta, casi injusta, de una peleadora que jamás retrocedió ante un golpe, que no se dejó doblar ni por el prejuicio, que vivió con intensidad, de que sabe que la vida, como en el ring, cada round puede ser el último. En su historia convergen la pobreza, el abuso, el dolor, la resiliencia, pero también el triunfo y la dignidad. Y fue sobre todo una construcción consciente, es decir, puños que gritan historia, corazón que acompaña causas, espejo donde muchas mujeres pueden hoy reconocerse. Su legado para mí va a seguir vivo, o sea, en cada joven, y eso es lo que deja la locomotora, ¿no? Un legado donde le dice a cada joven que transita la adversidad que con fuerza, que con dignidad y un trayecto se puede salir, se puede.
Y no tengo más que agregar. Siento mucha emoción. Sí, bueno, es que definitivamente, como dijimos al inicio del programa, a mí realmente me sorprendió porque era alguien que tú no esperabas, era joven. O sea, como vuelvo y repito, tenía 3, 4 años mayor que yo. Y obviamente le va a afectar un poco más a Armando porque Armando es argentino y está ahí in situ donde acontecieron cerca los hechos. Y que era una figura súper reconocida en la Argentina. Para cerrar, diríamos que definitivamente hay personas que vienen a este mundo a ser ejemplos para aquellos que vienen en sucesión, que vienen después, y que obviamente Alejandra va a terminar siendo un ejemplo no solamente para los argentinos que van a seguir su camino, que ella impactó y que su legado va a seguir vivo por muchos años, sino también para toda la América Latina, porque Alejandra termina representando a esa mujer que se tiene que levantar a sacar a sus hijos adelante, que ha sido maltratada, que tiene que reconstruirse, que tiene que sopesarse por encima de, y que nunca gritó el hecho de que era una feminista y se convirtió debido a los hombres, sino que los reivindicaba, que no necesariamente todos eran malos y que al final de cuentas su forma, su historia definitivamente mostró congruencia a lo largo de todo su trayecto. Y hubiera sido interesante, realmente yo desde que la vi quería entrevistarla, intenté, le escribí por todas sus redes sociales, le mandé hasta un correo electrónico, nunca se pudo, bueno, no era el camino, no era la historia y por eso nos damos el tiempo hoy para poder homenajearla y dejar esa pequeña huella. Además, ¿sabes qué, Greg? Después de la muerte, ya me he enterado, si escuchás la entrevista a la psicóloga, no paraba nunca. No paraba esta mujer. O sea, no paraba de dar charlas motivacionales, qué sé yo, de edad. No paraba. Era una hiperkinética. No paró nunca. O sea, la paró la muerte. ¿Entendés? Nada, qué sé yo. Yo Te creo digo, que... Dime, si no dime. hubiera sido una gran persona, don Álvarez, don Julio Álvarez, no le hubiera rendido el homenaje que le hizo. Eso para mí es garantía, ¿viste? Si don Julio le rindió el homenaje, olvídate. Sí, Íntegra, es que yo íntegra. creo que Alejandra sabía, hay algo que nosotros tenemos que entender los seres humanos, y ya con esto voy cerrando, que nosotros tenemos dos activos nada más, dos, como seres humanos, tiempo y energía. Y de esos tienes la cuenta exacta, no hay más ni menos. Hasta la persona más rica de este mundo, cuando le llegue el momento, eh, invierta todo el dinero que tenga, se va a ir cuando le corresponda ir. Y yo creo que Alejandra, con su comportamiento de imparable, ella sabía que a lo mejor probablemente tenía el tiempo limitado y que tenía que aprovecharlo al máximo. Por eso es que hay personas que tú les ves su historia y a lo mejor vivieron 30, 40, 50 años y han hecho más que personas que han llegado a los 90, han llegado a los 80, han llegado a los 100 años y no han hecho. Hay otros que sí lo han logrado y han trascendido a lo largo del tiempo, como el gran Jacinto Convict, un gran científico venezolano que llegó a los 100 años y fue una eminencia reconocida a nivel mundial, pero son casos excepcionales. Así que nada, ya hemos llegado, este programa no se extiende más porque ya no hay más nada que hablar de nuestra querida Alejandra. Esperamos que trascienda y que llegue a la senda donde tenga que llegar y por eso dejamos nuestro granito de arena hasta aquí. Agradeciendo como siempre a todas las personas que han llegado hasta este momento, a todos nuestros seguidores, como siempre queremos escucharlos, leerlos dentro de la caja de los comentarios. Dale like si te ha gustado este programa, compártelo con aquellos que tú consideres que es importante la información que estamos compartiendo. Y si eres nuevo aquí y es la primera vez que estás viendo un programa de Entre Mates y Arepas, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y tenemos un listado de programas extraordinarios que han compuesto esta primera temporada del 2025, que todavía le queda un trayecto hasta el último mes de diciembre. Y obviamente, si te gustó también como nuevo, like y tu comentario. Y
Y como siempre digo yo, para despedir nuestro programa, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste.